Himno 682 en la segunda edición. 682. ¿682 en la segunda edición? Aleluya, el Señor ya nos unió. Estrofa 2 del himno 682 en la segunda edición de himnos. No cristianos solitarios, mas su cuerpo singular, ahora Dios lo quiere para su expresión. No iglesias separadas, mas un cuerpo en unidad. Aleluya, en el cuerpo estamos ya. Coro, aleluya por el cuerpo. Satanás le teme al cuerpo. Victoriosos en el cuerpo. Aleluya, en el cuerpo estamos ya. Himno 373 en la primera edición, 682 en la segunda edición. Estrofa 3, 7 candeleros de oro, de sustancia divinal, nada natural el cuerpo aceptará. Al participar de Dios el candelero brillará. Aleluya, qué brillante el cuerpo está. Aleluya por el cuerpo. Candeleros de su cuerpo. Brilla el oro en el cuerpo. Aleluya, qué brillante el cuerpo está. Himno 373 en la primera edición, 682 en la segunda edición, estrofa 4. ¿Cómo vamos a expresar la unidad y así brillar? Aleluya, a Jesús hay que comer. Cristo, el árbol de la vida, el maná y la cena es. Aleluya, cada día a Él comer. Somos uno al comerlo y divinos al comerlo. Brillaremos al comerlo. Aleluya, a Jesús hay que comer. Aleluya. Oremos de dos en dos por esta reunión. Y por favor, pongan sus teléfonos en modo de silencio o apáguenlos. Aleluya. 2026. Aleluya. Esta es la primera conferencia del año 2026. En el recoro del Señor, esta es la primera conferencia de las 7 fiestas. Es nuestra esperanza que el Señor nos hable de nuevo, o que Él nos dé un nuevo comienzo. En el 2026, estamos un año más cerca del regreso del Señor. Estamos un año más cerca a la preparación completa de la novia y nuestra redención del cuerpo tan llena de gozo. Oh, que todos estemos llenos de gozo. En esta conferencia, en cada reunión, quisiéramos enfatizar la carga de esta conferencia. Por medio del capítulo 14 de Ezequiel, donde se nos describe un cuadro, vemos 3 modelos allí que se encuentran en la Biblia: Noé, Daniel y Job.
Esto nos presenta un cuadro del Dios triuno que se imparte a sí mismo a fin de obtener un Dios hombre corporativo para el cumplimiento de su economía eterna. Por tanto, una reunión tras otra. Consideramos cada figura y a medida que lo hacemos, que el Señor abra nuestros ojos. No simplemente vean estas personas como individuos por separado, más bien, que podamos ver los modelos vistos en estas tres personas que constituyen un cuadro completo de la economía de Dios. En el bosquejo del mensaje 1, vimos, en el número romano 1, quizás deba decirle esto, memoricemos mejor el tema general, vamos a tratar de recitarlo. Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Una vez más, Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Hermanos, recítenlo. Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Hermanas, Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. ¿Qué tal si todos juntos lo recitamos? Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Que el Señor nos gane para ser los Noé, Daniel y Job de hoy. En la sesión anterior, el hermano mencionó que no importa cuán oscura sea esta era, pero Noé, no importa cómo esta era esté llena de idolatría, pero Daniel, no estoy diciendo esto de forma casual, esto es bíblico, ¿verdad? Pero Daniel afirmó su corazón. Él rechazó la dieta demoníaca diabólica. Pero a la postre, todo el pueblo estaba viviendo en su yo, pero Job, que el Señor nos gane para que seamos los Noé, los Daniel y los Job de hoy. En el número romano 1, estas tres personas son modelos que revelan cómo podemos llevar una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Esto equivale a vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. El número romano 1 del mensaje 1. El número romano 2 de ese mismo mensaje dice, el bosquejo del mensaje 1, número romano 2. Las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte, se forja en su pueblo escogido y redimido para cumplir su economía eterna. Toda la Biblia fue escrita conforme al principio gobernante de que el Dios triuno se imparte en nosotros, a fin de que lo experimentemos, disfrutemos y expresemos con miras al cumplimiento de su economía divina. Hermanos y hermanas, esta palabra, no les moleste, no se molesten por esta palabra. Cuanto más ustedes profundicen en esto, más locos estarán por ello. Estarán fuera de sí. En esta ocasión, quisiéramos ver estos tres modelos bajo el principio gobernante de toda la Biblia,
a fin de ver la vida que vence. ¿Qué es la vida de un vencedor? Esta es una vida que está bajo la impartición del Dios triuno. Por medio de este vivir podemos vencer. Por medio de este vivir podemos edificar. Por medio de este vivir podemos cumplir su economía. Incluso por medio de este vivir podemos cambiar esta era juntos. Hemos visto a Noé, ahora venimos al mensaje 3. Leamos el título juntos. La victoria de los vencedores, vista con Daniel y sus compañeros. Número romano 1. Juntos. El principio rector del recobro del Señor es visto con Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, vencedores que fueron absolutamente uno con Dios en la victoria que tuvieron sobre las estratagemas de Satanás. En este mensaje, quisiéramos considerar los capítulos del 1 al 6 de Daniel, para considerar cuál es la victoria de los vencedores en estos casos. Detrás de la victoria hay un vivir, que es la vida que vence según la línea de la vida, porque el contenido es muy rico aquí. Así que voy a abarcar esto brevemente, rápidamente, así que por favor oren por mí, que el Señor les conceda espíritu de sabiduría y revelación y una mente sobria, una mente despejada, para que puedan entrar y adentrarse en esto que es el modelo del vivir de un Dios hombre visto en Daniel. Leamos el número romano 1 todos juntos. El principio rector del recobro del Señor es visto con Daniel y sus compañeros, vencedores que fueron absolutamente uno con Dios en la victoria que tuvieron sobre las estratagemas de Satanás. Permítanme leerles nuevamente esto. El principio rector del recobro del Señor es visto ¿con qué? Con Daniel y sus compañeros, vencedores que fueron absolutamente uno con Dios en la victoria que tuvieron sobre las estratagemas de Satanás. Este es el principio gobernante del recobro del Señor. Lo digo de nuevo. ¿Qué es el recobro del Señor? El principio rector del recobro del Señor es visto con estas 4 personas que son un vencedor corporativo, siendo absolutamente uno con Dios en la victoria que tuvieron sobre las estratagemas de Satanás. Por favor, presten atención. El vivir que ellos tuvieron fue absolutamente uno con Dios. Su vivir, lo que comían y bebían, su vivir, lo que hablaban, sus respuestas son absolutamente uno con Dios. Punto A. Como parte de sus tentaciones diabólicas a Daniel y sus compañeros, Nabucodonosor les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios, por nombres que los hacían uno con los ídolos. Podemos decir esto. En los primeros 6 capítulos de Daniel, se nos revela cuáles son las estratagemas de Satanás de muchas maneras. Y la tentación más fundamental, la estratagema más fundamental fue cambiarles sus nombres, cambiarles los nombres de que ellos pertenecían a Dios y dándoles nombres que los hacían uno con Satanás. B. El nombre Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Beltsasar, que significa el príncipe de Bel o el predilecto de Bel. C. El nombre Ananías, que significa ya ha otorgado según su favor o favorecido de ya, fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el Dios del sol. Todos estos ídolos. D. El nombre Misael, que significa quién es lo que Dios es, fue cambiado por Mesac, que significa quién puede ser como la diosa Sac.
El nombre Azarías, que significa ya ha ayudado, fue cambiado por Abednego, que significa el fiel siervo de Nego, Dios del fuego. Un nombre representa a una persona. El nombre también representa un elemento. Nabucodonosor hizo una tentación diabólica a Daniel y sus compañeros, y la tentación más básica fue cambiarles sus nombres. ¿Qué deberíamos hacer? Amén. No teman. Tenemos que cambiar los nombres otra vez. Hoy en día, en el recobro del Señor, veo la siguiente generación. Cuando escucho sus nombres, me alegro mucho. Todos son nombres relacionados con Cristo y la iglesia, especialmente los bebés que nacen hoy en día tienen nombres relacionados con la Nueva Jerusalén o vencedores o la estrella de la mañana, gracias al Señor. Todos los nombres relacionados con los vencedores. Esos nombres, el Señor honrará eso, Él lo hará. No solamente necesitamos cambiar nuestros nombres externamente. ¿Sabían ustedes que un día, cuando lleguemos a ser la iglesia en Filadelfia que alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén, el Señor escribirá el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Él, sobre nuestra frente? ¿No es eso maravilloso y grande? Así que en el proceso de ir en pos del Señor, este es un proceso en el que cambiamos nuestro nombre. De hecho, aunque Daniel fue llamado Beltsasar en el tiempo del rey Belsasar, que tuvo un gran problema, la reina de ese rey sugirió que él fuera esta persona, Daniel. Anteriormente se mencionaba a él como Beltsasar, pero en el capítulo 5 su nombre cambió de nuevo porque él expresó y vivió a Dios a tal grado que incluso esta reina de Babilonia reconoció que el nombre de esta persona debería ser Daniel. ¿No es eso maravilloso? Hermanos y hermanas, en sus oficinas, en sus trabajos, ¿qué les llama a las personas? ¿Acaso los llaman por su apellido? ¿Acaso dicen, no, aquí está Jesús? La persona que dice amén, cuando usted está en el teléfono, a veces contesta diciendo amén. Que estos lleguen a ser nuestros nombres nuevos. Y no lo digo así de forma ligera, liviana. Hermanos y hermanas, a fin de ser los vencedores del Señor, estamos en el proceso de cambiar nuestros nombres. Número Romano 2. Vengamos a capítulo 1 de Daniel. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la dieta demoníaca. Para darles un poco de contexto y trasfondo, voy a pedir que regresen y lean, porque hay tantos versículos que deberíamos leer hoy, básicamente los capítulos del 1 al 6 de Daniel en su totalidad. No puedo leerlos todos, así que hablaré como si ya conocieran bien esta historia. Punto A. La tentación diabólica presentada por Nabucodonosor consistía primero en seducir a estos 4 jóvenes brillantes, descendientes del pueblo elegido de Dios que había sido derrotado, o sea, a Daniel y sus 3 compañeros, para que se contaminaran participando de los alimentos del rey, alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. B. Si Daniel y sus compañeros hubieran comido esos alimentos, ello habría sido equivalente a ingerir la contaminación, a recibir los ídolos y por tanto hacerse uno con Satanás.
A lo largo de la Biblia vemos al hombre creado por Dios. El primer pacto que Dios estableció con el hombre fue un pacto de comer. Si usted come bien, si usted come el alimento apropiado, aleluya, usted hallará gracia delante de Dios. Si usted come del alimento equivocado, usted morirá. Así que la primera tentación de parte de Satanás, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, tenía que ver con comer. ¿Por qué? Es porque comer es una unión en vida. Lo que usted come, usted será unido a eso, usted tendrá una unión con eso. A medida que la era avanza, así como en los días de Noé, hoy en día es igual, las personas están comiendo, están bebiendo, se casan, se dan en casamiento. Las personas dan rienda suelta a toda clase de entretenimiento mundano. Y de hecho, y perdóneme por decir esto, todas estas cosas son la dieta demoníaca. Las personas comen muchas cosas mundanas y esto los aparta de Dios. Pero leamos el punto C juntos. Cuando Daniel y sus compañeros se negaron a comer los alimentos impuros de Nabucodonosor y en lugar de ello escogieron comer legumbres, en principio ellos rechazaron el árbol del conocimiento del bien y del mal y tomaron el árbol de la vida, lo cual hizo que ellos fuesen uno con Dios. En Génesis 2, versículo 17, vemos que Dios mandó a Adán diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Hay una nota ahí que dice que el primer mandato de Dios al hombre, mandamiento de Dios para el hombre, se relacionó con lo que éste come, porque comer es un asunto de vida y muerte. El resultado y el destino del hombre delante de Dios depende por completo de lo que coma. Si come del árbol de la vida, recibirá a Dios como vida y cumplirá el propósito de Dios. Si el hombre come del árbol del conocimiento, recibirá a Satanás como muerte y será usurpado por él con miras a sus propósitos satánicos. Así pues, Daniel y sus compañeros se rehusaron a comer este alimento inmundo, porque lo que el rey les estaba proveyendo era comida que había sido ofrecida a los ídolos. Era comida asociada a demonios, a ídolos. Por tanto, Daniel se rehusó comer esta comida inmunda, más bien escogió comer legumbres. En principio, ellos rechazaron el árbol del conocimiento del bien y del mal y tomaron el árbol de la vida, lo cual hizo que ellos fueran uno con Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué quieren comer? En nuestra localidad, siempre durante la época del Año Nuevo Chino, tenemos que recordarles a los hermanos y hermanas que deberían estar alejados de la mundanalidad, porque este es un tiempo de comer y beber mucho. No solamente la comida externa, sino también muchos entretenimientos mundanos, incluso pecados. Hoy en día por toda la tierra es lo mismo, porque la era está en este tiempo de dar rienda suelta. La gente tiene la tendencia de comer tantas cosas mundanas y demoníacas. Incluso nuestros teléfonos celulares, los móviles, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Si usa su teléfono correctamente, puede tener dulce comunión en vida con los santos,
Pero si lo usa de forma equivocada, usted comerá mucho de la dieta demoníaca. No escucho mucho amén de ustedes. Tengan cuidado. Así que es bueno que estén ahora asistiendo a una conferencia, porque cuando ustedes están aquí, no están comiendo ninguna comida de afuera. Están comiendo aquí el Señor Jesús. Punto D dice, leamos juntos el recobro del Señor. Es el recobro de comer a Jesús para la edificación de la iglesia. En Apocalipsis se hace un llamado a los vencedores. Dice, el que venza, le daré a comer el árbol de la vida. A él le daré a comer del maná escondido. Y vendré a él y comeré con él. Esto es lo que cantamos anteriormente. Él es el árbol de la vida. Él es el maná y él siempre es nuevo. Es un banquete. Vencemos comiendo a Jesús. Podemos crecer en vida y ser edificados al comer al Señor. Desde 1971, cuando era mi último año de escuela preparatoria, comencé a orar, leer la palabra con un grupo de compañeros. Oraba y leía a tal grado que en 2 semanas me convertí en un loco amante de Jesús. Empecé con mi espíritu a disfrutar su palabra. Genuinamente sentía que sus palabras, tus palabras son tan dulces, más dulces que la miel en mi boca. Queridos santos, invoquen el nombre del Señor mucho. Oren, lean la palabra mucho. Esa es la manera de comer al Señor. Las palabras del Señor son tan deliciosas. Son muy deliciosas. De 1971 en adelante. He estado comiendo al Señor por más de 50 años. No solamente oro, leo los versículos en la Biblia, sino que también oro, leo la condensación de estos versículos, que son los bosquejos de los estudios de cristalización. Las palabras del Señor son tan dulces. Por medio de el orar, leer la palabra, podemos comerlo a Él. Comemos su rostro, su semblante, la luz que está en su rostro. Al orar, leer la palabra, podemos convertir toda la verdad en una persona tan preciosa del Señor. El último punto, leamos juntos. Podemos comer a Jesús al comer sus palabras y al ocuparnos de contactar y estar con los que de corazón puro lo invocan a Él. ¿Cómo comemos a Jesús? Hay dos aspectos de comer. Primero, necesitamos comer la palabra del Señor y segundo, necesitamos contactar a aquellos que de corazón puro invocan al Señor. De hecho, contactar a las personas es una clase de comer. Necesitamos contactar a los que de corazón impuro invocan al Señor e ir en pos de Cristo con ellos. Hermanos y hermanas, ¿han ustedes visto? Han visto que Daniel y sus compañeros, la victoria de ellos se debía a que ellos comieron lo correcto, porque ellos se rehusaron a comer la dieta mundana. En principio, ellos solamente comieron al propio Dios triuno. Número Romano 3, leamos juntos. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la obra cegadora diabólica que impide que las personas vean la gran imagen humana y la piedra que desmenuza, lo cual es la historia divina escondida dentro de la historia humana. En el capítulo 2 de Daniel, vemos que Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la obra cegadora diabólica. La obra cegadora del diablo. El Dios de este siglo
ha cegado los ojos de los corazones de las personas. Incluso muchos cristianos también fueron cegados por Satanás, de tal modo que las personas no podían ver la economía de Dios en su totalidad en el universo. Dicho de modo sencillo, es la gran imagen humana. ¿Saben? La cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el, el torso de bronce y las piernas también, y las piernas y los pies de mitad de hierro, mitad de barro. Esa es toda la historia de la humanidad. La esencia es básicamente el conjunto del gobierno humano. Y debido a que las personas están ciegas, tampoco pueden ver que hay una piedra que desmenuza en el universo, el Cristo corporativo, Cristo y su novia, los cuales han de desmenuzar este conjunto del gobierno humano. Pero Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la obra cegadora de Satanás. Así que hoy tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestros ojos espirituales y los mantenga despejados, abiertos, claros, para que podamos ver su economía en el universo, que es la historia divina en la historia humana. Leo ahora el punto A. El Cristo corporativo, quien es la piedra y el monte, el novio con su novia, el hombre corporativo de Dios, que tiene el aliento de Dios, desmenuzará y matará con el aliento. Esto se basa en los versículos vistos en Apocalipsis. El aliento es la espada de su boca. Desmenuzará y matará con el aliento, la espada de su boca, al anticristo y sus ejércitos. Sabemos que al final de esta era, el anticristo, que es el último emperador del imperio romano que ha sido restaurado, el anticristo y sus ejércitos, que es la manifestación consumada del conjunto del gobierno humano. Y hay tres características del gobierno humano. Siempre ha habido estas tres características. Número 1 es la rebelión en contra de Dios. Número 2 es la exaltación del hombre. Y número 3 es la adoración de los ídolos. Estas son las características de todo gobierno humano, sin excepción alguna. Rebelión en contra de Dios, exaltación del hombre y la adoración de ídolos. Finalmente, se rebelarán contra Dios a tal grado que lucharán contra Cristo y sus vencedores. Pero gracias al Señor, cuando el cuerpo de Cristo sea edificado, cuando la novia sea preparada, el Señor obtendrá su novia para que llegue a ser su ejército. Amén. Cristo y su novia llegará a ser un vencedor corporativo, que es la piedra que desmenuza. Desmenuzará y matará al anticristo y sus ejércitos. ¿No es esto maravilloso? ¿Creen ustedes esto? Amén. El que cree es bienaventurado, es bendecido. Esta piedra que aplasta, que desmenuza, espero que usted sea parte de ella, ¿verdad? Que el Señor nos gane para que seamos parte de este ejército nupcial, de tal modo que podamos venir con Cristo para poner fin a Anticristo y sus ejércitos.
Cristo es la piedra. Él es el centro. A la postre, Cristo llegará a ser la montaña, el monte. Él será la universalidad. Él es la centralidad. La piedra es Cristo como centralidad y el monte es Cristo como universalidad. Aleluya. La piedra que aplasta la gran imagen humana llegará a ser un gran monte que llena toda la tierra. Aleluya. El reino del Señor vendrá. Amén. En cuanto a la piedra, veamos el segundo punto. Cristo, quien es la piedra viva y preciosa, la piedra de fundamento, la piedra del ángulo y la piedra cimera del edificio de Dios, nos infunde consigo mismo como aquel que es la preciosidad, a fin de transformarnos en piedras vivas y preciosas para su edificio. Gracias al Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, vemos que el Señor es la piedra viva, es la piedra de vida. La piedra viva es una piedra que se ha de multiplicar y ha de traer la edificación. Él es la piedra viva y cuando nos acercamos a Él, nosotros también somos como piedras vivas. Nosotros también como piedras vivas somos edificados como hasta ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Si queremos participar, queremos ser parte del ejército nupcial de Cristo, en otras palabras, queremos ser parte de esa piedra que desmenuza. A fin de llegar a ser una piedra, necesitamos la transformación. De hecho, Pedro nos dice, al principio de Primera de Pedro 2, dice que necesitamos desear la leche en la palabra. Y luego nos dice que el Señor es la piedra viva. En otras palabras, si queremos ser la piedra que edifica o la piedra que desmenuza, que pone fin al anticristo, para eso necesitamos beber de la leche en la palabra todos los días. Hay un elemento contenido en la leche de la palabra. Ese elemento nos ha de transformar hasta que seamos una piedra sólida, hasta que seamos un material para la edificación, hermanos y hermanas. A veces usted no quiere ir a la reunión. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa en la reunión, quizás hay alguien ahí que lo molesta, lo incomoda y sabe que esa persona va a estar ahí, así que no quiere ir a la reunión. Como resultado de eso, usted queda muerto en su casa. Pero cada vez que usted es alumbrado, se arrepiente, dice, Señor, perdóname, quiero beber de ti. Quiero beber de ti como la leche en la palabra. Usted bebe la leche contenida en la palabra y entonces usted querrá ir a la reunión. Si usted bebe de él como la leche de la palabra, la leche contenida en la palabra, y usted viene a la reunión de la mesa antes del partimiento del pan, usted se arrepentirá y dirá, Señor, perdóname. Siempre me molesta ese hermano, perdóname. Oh, que me llenes con tu amor, para que no haya separación alguna entre todos los santos y yo. Que el Señor nos gane de esta manera. Ahora venimos al número romano 4, leamos juntos. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la seducción de la idolatría. Esto es el capítulo 3 de Daniel. Ellos fueron victoriosos sobre la seducción de la idolatría, de la adoración a los ídolos. Primero debemos ver qué es un ídolo. Punto A. Tú juntos, todo lo que no es el Dios verdadero en nuestro espíritu regenerado es un ídolo que reemplaza a Dios. Todo lo que no está en el espíritu ni procede del espíritu es un ídolo.
En Primera de Juan 真 capítulo 神 5 与偶像相对， se nos muestra que el Dios 所 verdadero 以 es 任何东西 contrario 若不是 a 在我们 los ídolos. 重生之灵里的真神， Él está en contra de los ídolos, así que todo lo que no sea el Dios verdadero en nuestro espíritu regenerado es un ídolo que reemplaza a Dios. ¿Dicen amén a esto? 说的更是简单一点，任何不在灵里，不属 Para decirlo de forma más sencilla, cualquier cosa que no sea en el espíritu o del espíritu es un ídolo. 主仆人，在他的信息里面曾经这样说。 El siervo del Señor en un mensaje que dijo, él dijo lo siguiente. Dijo, con base en el contexto de 1 de Juan 5, todo lo que no es el Dios verdadero es un ídolo. ¿Cuál es el Dios verdadero? Es el Dios triuno que nosotros experimentamos como nuestra vida de forma práctica. 真神就是我们所经 El Dios verdadero 神圣 es el Dios a quien experimentamos como vida, como la vida divina. 的种子。 Esta vida es una semilla interiormente, es una vida que vence el mundo, es una vida que Satanás no se atreve a tocar. 他举例了，请听 Y entonces el hermano da un ejemplo, por favor escuchen. Supongamos, por ejemplo, que la vida en su interior dice que usted debería cortarse el cabello. 求主通融一下。 Usted 你把这些发型啊 no quiere cortárselo y le ruega al Señor, tolera mi cabello así. 偶像 Más tiempo, no quiero hacerlo. Hacer esto equivale a tener un ídolo. 买东西也是一样。倘 Lo 若 mismo quizás sea cierto en cuanto a sus compras. Si usted lleva algo a su casa, 买回家， en sus compras a lo que el Señor le dijo que no, usted está llevando a su casa un ídolo. 甚至你买的东西是很好的， Quizás lo que usted compra es bueno. 说不，你还是不 Si el Señor en su interior dice no, pero usted le insiste, eso es un ídolo. 需要到外邦人的庙里去，就有偶像了。 Las personas no necesitan ir a un templo pagano para tener contacto con un ídolo. Siempre y cuando usted se lleve algo a lo cual Dios le dice que no, 操练灵， entonces eso es un ídolo. 也在 Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ejercitar nuestro espíritu, especialmente cuando estamos de compras. 呼求主， Necesitamos invocar al Señor 是不是啊？ aún más. 随时注意主在里头的动静。好， Necesitamos prestarle atención al mover del Señor en nuestro espíritu. 许多的偶像都搅扰我们， De 使 hecho, 我们 muchos ídolos 真神 nos molestarán, 被替掉。但你知道啊， reemplazarán al Dios verdadero en nuestro interior. 大家都一样。 Pero, en mi experiencia, 我们这一生 y pienso que quizás sea el mismo caso con ustedes, 多的偶像，就是 lo que nos molesta, lo que más nos molesta, es nuestro yo. 不是外面的东西，也不是 De hecho, los ídolos 这些东西， quizás no sean algo externo, quizás no sea algo que usted adora exteriormente. 指到深处就是我们的 En realidad, cuando usted profundiza más, eso todo señala a nuestro yo. El segundo punto dice, el enemigo del cuerpo es el yo que reemplaza a Dios con intereses egoístas, autoexaltación, gloria propia, hermosura propia y fortaleza propia. En el cuerpo y en pro del cuerpo nos negamos al yo y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. 求主保守我们， Que el Señor 操练灵， nos guarde, 活在 que nos mantenga ejercitando nuestro espíritu cada día, viviendo en el cuerpo. El enemigo del cuerpo es el yo. 话说， En otras palabras, cuando usted está en el cuerpo, el yo llega a su fin. 接下来3、4、5啊，就是啊 Ahora 但以理书第3章的 Punto C, desde el punto C 3 al punto E. Este es el contenido de Daniel 3. Los compañeros de Daniel tenían un verdadero espíritu de mártires. Ellos se mantuvieron firmes en pro del Señor como Dios único y en contra de la idolatría aún al costo de sus propias vidas, por lo cual fueron echados en un horno ardiente por orden de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor miró al interior del horno, vio a 4 varones que caminaban en medio del fuego, leamos juntos. El cuarto varón era el Cristo excelente como Hijo del Hombre, quien había venido para
tres vencedores sufrientes que padecían persecución. Y para convertir el fuego en un lugar placentero donde se podía pasear. 我们如何来经历啊？这三 En el 个 punto E, 一起读。 veamos cómo podemos experimentar esto. Leamos juntos. Los tres vencedores no tuvieron que pedirle a Dios que los librara del horno. Cristo, el Hijo del Hombre, aquel que es apto y capaz de mostrar con misericordia por el pueblo de Dios en todo, vino para ser su compañero, su lugar de sufrimientos, en una situación placentera por medio de su presencia. 难处临到， ¿Ha experimentado usted esto antes? Cuando hay una situación difícil, usted está sufriendo o quizás está 不 enfermo. 是求神挪开这个难处， El punto clave no es pedirle al Señor que quite esa dificultad, 境中， sino recibir al Señor en su situación, darle la bienvenida. En esa situación, el Señor está presente con usted, de modo que el lugar donde usted padece pueda ser una situación placentera. Leamos ahora el número Romanos 5. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre el velo que cubre las personas, el cual les impide ver el gobierno de los cielos ejercido por el Dios de los cielos. En el capítulo 4 de Daniel 就是 hay 尼布甲尼撒 un relato muy peculiar, porque Nabucodonosor, debido a su 神使他 orgullo, su arrogancia, 受， Dios hizo que él fuera una bestia salvaje. 而 Esta es una historia verídica, 使他谦卑下来，才能看见 la cual lo humilló 诸天。 para que él viera 但感谢主，我们 que 这里要学什么？ vea el gobierno de los cielos bajo el Dios celestial. ¿Qué debería deberíamos leer aquí? Aprender aquí, leamos el punto A. Por ser aquellos que hemos sido escogidos por Dios para ser su pueblo con miras a la preeminencia de Cristo, estamos bajo el gobierno celestial de Dios con el propósito de hacer que Cristo sea preeminente. Gracias al Señor. 主的那一天 El Señor nos ganó 基督举 desde el momento en el que creímos en el Señor. Cristo ha sido preeminente. 信耶稣就是信主了， Decimos, crean en el Señor Jesús. 接受耶稣做我们的主。耶稣是 Creer en Jesús equivale a creer en Él como Señor, porque Jesús es Señor, lo tomamos a Él como Señor. 居首位， En Colosenses, Cristo es el preeminente en el universo, 首位。 es el preeminente en la iglesia, 创造中居首位， es preeminente en la creación, 居首位。 Él es el preeminente en la nueva creación, 生活中 también es preeminente en mi vivir diario. 这宇宙的新人里， En la iglesia, en el nuevo hombre, en el universo, Cristo es preeminente. Estamos aquí exaltando a Cristo, dándole a Él la preeminencia. ¿No es esto maravilloso? 就是主得着了我们 Darle la preeminencia significa 名， que el Señor nos ganará 我们可以 para que seamos un pueblo obediente. Por medio de nuestra obediencia podemos levantarnos para hacer frente a esa criatura rebelde. 那什么叫做居首位啊？ ¿Qué significa entonces? 就是
darle la preeminencia. Tener la preeminencia significa serlo, que Él sea que Él lo sea todo. 那我们就要问第二是谁？第三 En el mundo, si hay alguien que es número uno, quizás preguntemos quién es número dos, tres o cuatro, pero en la iglesia, en la economía de Dios, número uno es número uno y no hay número dos, tres o cuatro. 就是 Número uno es todo. 你有没有经历？基督是你的一切啊！ ¿Han experimentado ustedes a Cristo como su todo? 要学啊！ Necesitan aprender a hacerlo. 我承认，越来越经历 Yo no lo había 是一切。 experimentado como tal, pero reconozco que cada vez más lo puedo experimentar como mi todo, cada vez más. Descanso en toda clase de circunstancia porque Él es el todo. Él es el preeminente en todo, en la iglesia, en la propagación, en la obra. Él tiene la preeminencia. Amén. 好，这是第五大点。在这里啊，有个第二 Este es el número romano 5. 尼布甲尼撒 Hay un segundo punto, el punto B, 我们重生 y esto es lo que aprendió Nabucodonosor, la lección que él aprendió. Él puede humillar a los que andan con soberbia. 第六大点啊，是根据 Vengamos al número romano 6. Esto se basa en el capítulo 5. Leamos juntos: Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la ignorancia con respecto al resultado del libertinaje ante Dios y de haber insultado su santidad. 这几个年轻的得胜者，他们的胜利 Estos jóvenes vencedores, la victoria de ellos, vista en el capítulo 5, 胜过一种的 fue una victoria sobre esta ignorancia, esta 一 negligencia. 个伯沙撒，就是巴比伦帝国的最后一个王， El rey Belsasar, que fue el último rey del imperio babilónico, 亵渎神的圣典， él dio rienda suelta a todo tipo de libertinaje. Él insultó la santidad de Dios. 就是在他的 De hecho, él había visto el resultado en sus antepasados. 这个结果， Nabucodonosor fue su antepasado. Él vio cuál había sido el resultado de Nabucodonosor, pero 好，第 él no aprendió la lección de manera seria. Por tanto, el punto A dice: el hecho de que Belsasar tomara los vasos que estuvieron dedicados a la adoración a Dios en su templo santo en Jerusalén y los usara en su adoración a los ídolos fue un insulto contra la santidad de Dios. Leamos la segunda parte juntos. Él debió haber aprendido la lección provista por la experiencia de Nabucodonosor. Sin embargo, no aprendió la lección y sufrió como resultado de ello. Punto B. En Daniel se halló un excelente espíritu, conocimiento y perspicacia, interpretación de sueños, declaración de enigmas y resolución de problemas, 啊， literalmente 这就是我 nudos. 刚才说的这个伯沙撒 A esto es lo que me refería anteriormente. 建议 La esposa de Belsasar 但以理， hizo esa sugerencia, dijo que había una persona llamada Daniel. Esta persona es a quien debes acudir. 那个手指头写的字，你会明白。 Todas las palabras que la mano escribió en el muro, en la pared, tenían interpretación porque en este hombre había un espíritu excelente. Punto C. Esta es una lección muy, muy importante. 伯沙撒 Esto es lo que Daniel dijo a Belsasar. Tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, 天上的主 sino que contra el Señor de los cielos te has exaltado, 器皿拿了 e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos, y alabasteis a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. 一切道 Pero al Dios en cuya mano está tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos, no has honrado. 学功课， Hermanos y hermanas, necesitamos aprender la lección. 学功课。我们 No solamente aprendemos lecciones de la Biblia, también tenemos que aprender lecciones de la historia. 进入美地，因为他们 La segunda generación de Israel, la segunda generación de los israelitas pudieron entrar en la buena tierra porque aprendieron la lección de la primera generación. 第二， Moisés enseñó todas las secciones de la generación anterior a la generación siguiente. 我们不只要从以色列的第一代历史学功课， Así que no solamente necesitamos
aprender lecciones de la historia de la primera generación de los israelitas. También necesitamos aprender lecciones incluso de los reyes y también de la historia de la iglesia. Recuerdo que un siervo del Señor, mientras estaba con nosotros todavía, con frecuencia nos perfeccionaba en dos líneas: la línea de la revelación contenida en la Biblia y también en la línea de la historia. Tenemos que aprender lecciones de la historia. Vengamos ahora al número romano 7. Esto se basa en el capítulo 6 de Daniel. Leamos juntos. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la sutileza que impedía que los vencedores fueran fieles en la adoración a Dios. 这时候，但以理因为经过了好几个朝代，他 Sabemos que 成了 debido a que Daniel ya había pasado por tantas 这一个 generaciones, él 象。那但是却受到 llegó a ser 这个妒忌，所以 eh, 设了一个 gobernante del imperio medo-persa, pero debido a los celos los que lo rodeaban, 有关的， hubo cierta artimaña allí, una estratagema que se hizo en contra suya, 禁止 relacionada con la ley de Dios, 敬拜神的事上 lo cual prohibió a los vencedores ser fieles a Dios en su adoración a Dios. 禁止忠信 La clave aquí 敬拜神。 era prohibir la fidelidad. No solamente estaban prohibiendo la adoración a Dios, sino prohibiendo la fidelidad en la adoración a Dios. Porque a lo largo de los años, 3 veces al día, Daniel oraba en fidelidad. Pero esta artimaña, esta estratagema, 就可以了。 era 如果但以理稍微 con la finalidad de prohibirles orar 30天 por 30 días. 还会继续 Si Daniel hubiera dicho, está bien, 30 días después oraré de nuevo, ¿acaso no es eso bueno? 但你要 No 知道 escuché ninguna 这是 respuesta. 诡计 Pero saben que esta es una artimaña de Satanás. 敬拜神的事上忠信。好， Esto de prohibir la fidelidad del hombre en la adoración a Dios. Leamos el punto A juntos. El centro de Daniel 6 es la oración que el hombre ofrece para que se lleve a cabo la economía de Dios. Daniel dependía de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer y para entender lo que el hombre no podía entender. No hay otra manera de llevar la economía de Dios a su plenitud y cumplimiento sino por medio de la oración. Este es el secreto escondido dentro de este 注 capítulo. 意这里啊，两个特点。一 Por 个 favor, 但以理六章 noten que hay dos características, 但以理六章 dos cosas. 内在秘诀。 Una es el centro de Daniel 6 y la segunda cosa es el secreto interior del capítulo. El centro es la oración del hombre, la oración para llevar a cabo la economía de Dios. Daniel dependía completamente de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer. 人所无 Por la oración, él podía entender lo que el hombre no podía entender. 就是神能， Lo que el hombre no podía hacer, solo Dios lo podía hacer. 就是只有神能行。 Lo que el hombre no podía entender, solamente Dios podía revelar. Así que Daniel dependía completamente de la oración. 和完成。 Aparte de la oración, no hay manera de llevar a cabo la economía de Dios en su cumplimiento. Este es el secreto escondido dentro de este capítulo. En el estudio de vida de Daniel, 第六章非常重要， el mensaje 8 因为他给我们看见神在他选民身上 dice que Daniel 6 es muy importante porque nos muestra cómo el pueblo de Dios lleva a cabo la economía de Dios para la venida de Cristo. A fin de llevar a cabo la economía de Dios, Él necesita que el hombre ore en la tierra. 祷告的。 Dios necesita que el hombre sea el canal de oración en fidelidad. Pero la estratagema de Satanás es prohibir la oración que lleva a cabo el mover de Dios. El mover de Dios es como un rey y la oración del hombre es como las vías del tren. 是本章的内在 Si no hay oración, el mover de Dios no puede ser llevado a cabo. Este es el secreto de 神用以 este capítulo, pero la intención de Satanás es prohibir, cercenar el canal de oración que trae el mover de Dios. Hoy día la oración es la línea vital del recobro del Señor. Cuanto más Satanás quiere prohibirnos orar, más deberíamos orar. 在这件事上，我很懵懂。 De hecho,
En este asunto 我有祷告。 fui muy redarguido. Yo sí oro, 从某一个角度来说，可能不少，但是 sí, 当这个故事， quizás no es 主提醒我， poca mi oración, pero 你在敬拜 cuando este asunto me tocó, el Señor me recordó que en la adoración a Dios, en el asunto de la oración, ¿acaso eres fiel? 亲爱的弟兄姊妹， No sé, no sé ustedes, 祷 santos, 告这件事上， pero en el asunto de la oración, ¿cómo se siente? 是的， Sí, 当我们有大难处的时候，我们都会祷告。 cuando nos encontramos con un gran problema, seguramente oraremos, 信吗？ pero ¿acaso somos 多少福 fieles? 音朋友没有得救，不是没有祷告， Tantos contactos del Evangelio no han sido salvos, y no es porque no oramos, es porque no oramos fielmente. 没有想到 Quizás 没有了， pensamos en ellos y oramos, y si no pensamos en ellos, pues no hay oración. 可能吧？ A veces quizás oremos por nuestros amigos, familiares, 我们 quizás por medio año oramos un poco 怎么不 y luego culpamos al Señor. ¿Por qué no salvaste a esta persona? ¿Por qué no lo has 神 salvado? 会摸我们？你 Pero quizás el Señor nos tocará y nos pregunte cómo está tu fidelidad. 是个祷告人， Daniel es un hombre de oración. 到一个地步， Él fue tan fiel, 知道他要啊， incluso cuando había una situación difícil, al costo de su propia vida. 回家 Él recibió la noticia 神面前， y él, de todos modos, regresó a su casa como lo solía hacer 3 veces al día, siguió orando, siguió dando acciones de gracias, 而使他 como si nada pudiera tocarlo, 祷告忠 como si nada pudiera desviarlo de su fidelidad en orar y adorar a 弟兄 Dios. 姊妹， Hermanos y hermanas, 我非常 el Señor está cerca. 在主回来的时候， Creo verdaderamente que cuando Él regrese, todas las iglesias por toda la tierra, 是全地的 la característica principal de todas estas iglesias es que estas iglesias llegarán a ser un templo de oración. 把主带回 Por medio de nuestra oración traeremos al Señor de regreso. 借着祷告， Por medio de la oración 我们对他的信， manifestaremos nuestra fe para con Él. Por medio de la oración el Señor encontrará un grupo de personas en la tierra 自命 que sean su pueblo de fe para su economía, 前， para el avance de la iglesia, para hacer frente y poner fin a su enemigo. 忠信。我和 El Señor necesita que seamos fieles en la oración. Yo soy igual a ustedes. Necesitamos animarnos unos a otros, recordarnos unos a otros. No es que no oremos, 一点事 pero 就没有了， quizás 一点难处 algo sucede y nos desaparece nuestra oración. Surge una dificultad y desechamos la oración. 第二重点，但以理把窗户 Punto 推向 B. 耶路撒冷 Daniel oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, por medio de su oración llena de gracia. Leamos. Dios trajo a Israel de regreso a la iglesia, a la tierra de sus padres. Dios escuchará, ¿verdad? Dios escuchará nuestra oración cuando oremos en dirección a Cristo, en dirección al reino de Dios y en dirección a la casa de Dios, lo cual es la meta de la economía eterna de Dios. 感谢主， Gracias al Señor. 一日3次祷告。 Daniel oraba 3 veces al día, 事实上， no solamente en el capítulo 6. De hecho, en cada capítulo 在祷告， podemos ver 他怎么会拒 que él 赎鬼的饮食呢？当然， estaba orando. ¿Cómo él pudo rehusarse a la dieta demoníaca? Es porque él estaba orando. 里面 Él estaba orando a tal grado que él tuvo el denuedo, la osadía de rehusarse a toda la dieta demoníaca. 尼布甲尼 ¿Cómo pudo él 并解梦， interpretar el sueño de Nabucodonosor
Sin oración, ¿qué pudo él haber obtenido? Gracias al Señor, Daniel capítulo 6 nos muestra que la última estratagema del enemigo en contra de los vencedores es prohibir nuestra fidelidad en el asunto de la oración. Que el Señor nos gane para que seamos uno con Él, para que seamos personas fieles, que seamos hombres fieles de oración. Nuestra oración está orientada hacia la tierra santa, que es el Cristo todo inclusivo, hacia la ciudad santa, que es la iglesia como reino de Dios, y en dirección también al templo santo, la casa de Dios, que es la iglesia como casa de Dios. Nuestra oración está orientada hacia los intereses de Dios, no hacia ningún hombre. Oramos si por la enfermedad de alguien, a lo mejor las dificultades, los problemas que están experimentando algunos santos. Pero recuerden, no solamente estamos orando por esa persona, nuestra oración está dirigida hacia la economía de Dios. De esta manera, nuestra intercesión ahora ha de traer más ataques de parte del enemigo. No oren simplemente, no permitan que su oración esté orientada hacia las personas, sino que esté dirigida en dirección de la economía de Dios. Necesitamos aprender esto. ¿Acaso decimos amén? Bien, repasemos. Hay 3 cosas de este mensaje. Primero, para ser el vencedor del Señor, para vencer los estratagemas de Satanás, visto a lo largo del libro de Daniel, o es orando a tal grado, o que podamos reconocer las estratagemas de Satanás. En el capítulo 1, la estratagema fue hacernos amar el entretenimiento mundano, que es la dieta demoníaca. ¿Acaso no es esto cierto? En el capítulo 2, la estratagema de Satanás es cegarnos para que no podamos ver la economía de Dios en plenitud, no podamos ver el destino de la historia humana y no podamos ver la manifestación de la historia divina. Número 3, en el capítulo 3, la estratagema de Satanás era hacer que las personas adoraran ídolos. Ídolos que reemplazan a Dios, para que el hombre no pueda ejercitar su espíritu, que sea suelto, que sea descuidado. ¿Ya a esto no le dicen amén? Les digo, estas son las estratagemas de Satanás. Necesitamos tomar esto en serio. Es así en realidad. Incluso aquellos que aman al Señor. Estamos acostumbrados a no ejercitar nuestro espíritu en muchas reuniones, ¿verdad? Si este es el caso, entonces eso será una adoración de ídolos. Número 4. La estratagema de Satanás es cubrir nuestro cielo despejado. Es contaminar nuestra conciencia para que no tengamos cielo despejado, para que no tengamos un cielo con un trono sobre él. Estamos velados, estamos cubiertos, de modo que no veamos los cielos. En el capítulo 5, la estratagema de Satanás es hacernos ignorar las lecciones de la historia o las lecciones de otras personas. No sabemos cómo leer el entorno, cómo leer la historia. Número 6, en el capítulo 6, la estratagema de Satanás es hacernos ser sueltos en el asunto de la oración. Esto es lo primero. Lo segundo, ¿cómo podemos andar en la línea de la vida para llevar una vida que vence? Dicho de modo sencillo,
también en estos capítulos. En el capítulo 1 es comiendo correctamente, comer lo apropiado, comer mucho de la comida sana, la comida saludable. 要不要 ¿Acaso deberían tener avivamiento matutino cada día? Sí. 件事？你不诚信， No menosprecien este asunto. Si no tienen avivamiento matutino cuando se levantan en la mañana, ven sus teléfonos y reciben mucho de la dieta demoníaca. 献给他， Necesitamos 爱他。 consagrar Amen。 estos primeros momentos de nuestra vida diaria a Él, para amarlo a Él. Segundo, necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver la visión. 就是因为意向不清， Tantas personas no andan por la senda correcta porque carecen de visión. 因为大家都对我很好， Oh, vengo a la vida de iglesia porque todos me tratan bien, así que vengo. 稍微一点难 Pero 受 un día 自驾的功课一来了，就跑 quizás 说 se suscita un problema, a lo mejor 什么 aprendemos la lección de la cruz y entonces decimos, oh, la iglesia no es tan buena. ¿Por qué? Es porque no vi la visión. 常被拜偶像 Número 吗？ 3, ¿cómo podemos 这是真的，弟兄姊妹，这不是 no tener ninguna adoración de ídolos? Es ejercitando nuestro espíritu. 我们的灵。 Necesitamos ejercitar nuestro espíritu una y otra vez. 他给初信的教会帖撒罗尼迦教会最后的一个劝勉， Así como Pablo 是什么是神的旨意啊？保罗对帖撒罗尼迦人 le dio este consejo a los tesalonicenses que acababan de creer, él les presentó la voluntad de Dios de una forma muy práctica. Él les dijo, 凡事感谢， estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. En Efesios, Pablo habla sobre la voluntad de Dios tan alta y sublime, pero en Tesalonicenses les pregunta, ¿están gozosos? Si no están gozosos, no están en la voluntad de Dios. ¿Oraron sin cesar? Si no están orando sin cesar, no están en la voluntad de Dios. ¿Acaso dieron gracias en todo o se quejaron en todo? Amen。 Amén. 4. 要走在生命线上，要常常 Para andar en la línea de la vida, necesitamos confesar nuestros pecados, o que el Señor pueda despejar, purificar nuestra conciencia con su sangre preciosa, 有清明的 que nos lave, 上面 para que siempre tengamos un cielo despejado con el trono de Dios sobre él. 借着 Número 圣 5. 徒的交通中，借着众圣徒的， Al tener comunión con los 我 santos, 们要学 compenetrarnos y ser edificados con los santos, necesitamos aprender lecciones de vida. 不只从主的话，也要从 No solamente en la palabra de Dios, 从教会生活 sino también 学过。 entre los santos de la vida de la iglesia tenemos que aprender lecciones. Número 6. En el asunto de la adoración, que el Señor sea nuestra fidelidad. 精神经纶绝佳的路。 Así que tomaremos la oración como el camino excelente para llevar a cabo la economía de Dios. Quiero hacer un llamado. 都该参加 Aquellos de ustedes que aman al Señor deberían asistir a la reunión de la iglesia, de oración de la iglesia. No menosprecien este asunto. A todos nos gusta ir a la reunión de la mesa, también nos gusta ir a las conferencias. 更保安， Pero necesitamos pedirle al Señor que podamos valorar la reunión de oración. 你就会知道， Porque todo el mover de Dios cada vez más se darán cuenta, especialmente cuando vean al Señor, se darán cuenta. El mover del Señor depende por completo de la oración. 迷弟兄 Así que creo verdaderamente, 被监管的那个年日，好像没有做工。 en los 20 años antes de que el hermano Lee partiera, parecía como si él no hubiera obrado externamente, pero creo que él estaba obrando con Dios para realizar mucha obra, porque en esos 20 años él no podía hacer nada excepto orar. Él pudo mantener su gozo y él fue uno con Cristo en el altar del incienso. Que el Señor gane todas las iglesias para que sean una casa de oración. Que seamos fieles en el asunto de la oración hasta traerlo de regreso. 第三，我们也 Número 看 3. 因为但以理
también necesitamos ver, debido a que Daniel era un joven que cambió la era, en otro libro que escribió el hermano, Hombres que cambian la era, vemos que en el ejemplo de Daniel, para ser un hombre que cambia la era, hay 4 prácticas importantes que se requieren. Primero, necesitamos ser apartados de la era que sigue Satanás. Decimos amén a eso. Número 2, por medio de la palabra del Señor necesitamos ser unidos al deseo de Dios. Número 3, ejercitar la oración para cooperar con Dios. Número 4, no preocuparnos por nuestra propia vida. Bien, oremos de 2 en 2 ahora. Antes de que los hermanos tuvieran comunión, aquellos hermanos y hermanas que ya han venido y que no han venido todavía a micrófono, que le demos la oportunidad a otros. Hermano Edward, le damos gracias al Señor por tal hablar tan claro y verdaderamente alabamos al Señor. Y qué bueno que pudimos ver el tema general, Noel, Daniel, Jacob y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Y el tema del mensaje es la victoria de los vencedores vista con Daniel y sus compañeros. La victoria de los vencedores vista con Daniel, y podemos ver desde Daniel capítulo 1, del capítulo 1 al 6, podemos ver un ejemplo de estos vencedores. Y el hermano nos permitió ver ciertos puntos. El número 1, Daniel y sus compañeros tuvieron que vencer la dieta demoníaca. Y somos lo que comemos. Por ende, el comer es un asunto de vida o muerte. Y en este asunto del comer debemos de prestarle mucha atención. Número 1 es para poder vencer la cegadez demoníaca y ver la visión y ver la seducción que producen los ídolos. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para contrarrestar eso. Y el segundo es ver el reinado de Dios desde los cielos, y para poder vencer este asunto de la ignorancia, y debemos de aprender la lección que nos muestra la historia. Y por último, debemos ver que tenemos que vencer y ser victorioso sobre las estratagemas de Satanás y su sutileza para que podamos llegar a ser estos que son fieles en oración. Sí, tenemos que estar alerta de las estratagemas de Satanás. Daniel y sus compañeros fueron cambiados, le cambiaron sus nombres de la televisor, las computadoras y los celulares. Producen todo tipo de ídolos en nosotros para seducirnos de Dios, y debemos de estar alerta en cuanto a estas estratagemas de Satanás.
Y primero que nada, tenemos que tener una oración fiel para que nuestra oración sea dirigida a Dios y al reino de Dios y dirigida al templo. Y fuera de esto no hay otra manera. Le damos gracias al Señor por un mensaje tan precioso. Y vemos en Apocalipsis, capítulo 14, vemos el hijo varón, y dice, donde el cordero va, ellos le siguen y eran preciosos del mundo y fueron los primeros frutos. Y de aquí podemos ver que Daniel y sus compañeros son la realidad de los vencedores. Y el Señor permite que que las cosas sucedan en la iglesia para ganar estas oraciones fieles y vencer todas las tentaciones de Satanás, para que podamos ser separados y santificados para Dios, para que lleguemos a ser los primeros frutos. Que el Señor tenga misericordia sobre nosotros para que nosotros podamos ver en esta conferencia la economía de Dios y el proceso que pasó el Dios triuno a través del Espíritu, que dispensa al Cristo todo inclusive en nosotros, para que lleguemos a hacer su expresión. Así que nosotros podamos llegar a ser estas personas que son fieles en oración para traerlo de regreso. Alabado sea el Señor. Hoy podemos ver que fuera de la oración no hay otra manera. Solamente es a través de la oración, y la oración puede llegar a cabo el cumplimiento de la economía de Dios. Que todos podamos llegar a ser hombres de oraciones para orar en unión y para cambiar esta era y traer el reino y que el Señor regrese. Le damos gracias al Señor. Que el Señor abra los ojos de nuestro espíritu para que podamos ver qué es la posición de Dios en este mundo. Sí, todo lo que no es el verdadero Dios en nosotros son ídolos. Todo lo que no es del Espíritu es un ídolo. Que nosotros podamos participar en esta piedra que destruyó la imagen humana. Debemos dar gracias en todo. Y este último número romano que nos dice que debemos hacer hombres de oración, debemos de orar, debemos de ser fieles en el asunto de la oración, y debemos de orar con nuestros compañeros y con nuestros amigos, y debemos de llevar una vida de oración. Damos gracias al Señor que Él ha santificado nuestro tiempo para que podamos estar unos con otros en esta fiesta. Este mensaje nos habla en cuanto al aspecto de comer. En ambos, en el aspecto de nuestra vida humana y el espiritual, debemos de ser saludables. ¿Y cómo debemos de comer? El mensaje nos dice que hay dos aspectos en cuanto al comer. Uno es a través de la palabra, y segundo es al invocar el nombre del Señor con aquellos que invocan con un corazón puro, y que podamos ir con ellos, que son fieles, para que podamos recibir el árbol de la vida y seamos uno con Dios. Alabados al Señor. Debemos de tener este ejemplo. Debemos de ser como Noé, para ser fieles como Daniel y santos, y como Job, que temieron a Dios y que estuvieron en la vida de iglesia y que llevaron este vivir, para que podamos llegar a vivir esta vida vencedora y tornarnos al Señor, y para que podamos entrar en nuestro espíritu y seguir al Señor y andar con Dios y obrar con Dios, y para que podamos tratar con su enemigo. Alabados al Señor. Tenemos que ser aquellas personas que elegimos a Dios, así como Daniel y sus compañeros. Debemos de decirle a Satanás que tus estratagemas no debe de tocarnos. Nosotros simplemente debemos disfrutar al Señor para que podamos ser perfeccionados como Daniel. Y esto va a traer la economía de Dios
para que llegue a ser cumplida. Y Satanás va a caer en vergüenza. Así que 感谢主，主来临的日子里， Satanás debe estar bajo nuestros pies. 这个属天的 Alabados al Señor 我 por 们 esta 要 fiesta. 胜者的生活，我们 El Señor ya está llegando, ya está cerca y debemos de ver esta visión de esta vida vencedora. Así que debemos de estar en la línea de la vida para poder cumplir la economía de Dios. Por ende, debemos de ser como Daniel y cambiar nuestros nombres al Señor. 来诚心，我们要 Y debemos de rechazar la dieta demoníaca y tener avivamiento matutino 我们要 para que podamos ver la cegadez que Satanás produce 我们要把第一位留给主。 y podamos ver esta seducción de los ídolos en nosotros y podamos ignorar esto. Qué bendecidos somos, queridos hermanos. Primero vimos a Noé cómo caminó con Dios y él edificó el arca, y esta arca tipifica el edificio corporativo de Cristo. Y esto lo vemos que fue mencionado muchas veces así aquí con Daniel y sus compañeros. Así que, ¿quiénes son nuestros compañeros en la vida de iglesia? Aquellos que invocan al Señor de un corazón puro. ¿Qué hacemos con ellos? Comemos y disfrutamos con ellos al Señor, con nuestros compañeros. Y al comer con ellos, edificamos la iglesia. Comer a Jesús es la manera. Así que debemos de ejercitar nuestro espíritu para llevar una vida en el cuerpo y llegar a ser estos vencedores de hoy en día. Sí, usamos los estudios vida para ir delante del Señor. Si somos santificados en nuestros celulares, podemos ser santificados. 他的祷告属于他同在，他一日 La oración de Daniel 祷告，像耶路撒冷 mostró que la presencia del Señor estaba con él 3 veces al día. Y 3 veces al día, él oró con sus ventanas abiertas a Jerusalén. Y oraba sin cesar. Y daba gracias. Así que al final de esta era, que todos los santos en el cuerpo, en la vida de iglesia, que puedan alabar al Señor para poder edificar el cuerpo. Nuestro hermano va a tener 3 minutos para concluir. Queridos hermanos y hermanas, perdónenme que no hablo en chino, pero los hermanos me pidieron que diera una palabra de conclusión para este mensaje. Esto es un gran privilegio estar aquí en esta conferencia. Siento, queridos hermanos y hermanas, que este tiempo es muy crucial en la historia de la iglesia. Nos aceleramos al fin de la era. ¿Y quién van a ser aquellos que reciben al Señor en gloria? ¿Dónde están los vencedores que van a estar dándole la bienvenida a la venida del Señor? Y en esta conferencia vemos este modelo maravilloso de estos 3 vencedores. Muchas personas son impresionadas con la vida de Daniel. Y el nombre de Daniel es muy popular entre los santos. Pero aquí no solamente vemos el ejemplo de una vida maravillosa de Daniel. Aquí vemos una manera práctica de cómo llegar a ser un vencedor como Daniel. Quizás pensamos que llegar a ser un vencedor es un asunto muy grande y que nunca lo vamos a lograr. Pero en realidad todo comienza con cosas muy simples. Vemos que el primer principio es lo que comemos, santos. ¿Cuál es nuestra dieta diaria?
fue tan fácil para ellos en comer esta dieta demoníaca. Pero en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, pero Daniel, él se propuso en su corazón no ser engañado con esta dieta demoníaca. Así como pero Noé, aquí también vemos pero Daniel. Santo, tenemos que proponernos en nuestros corazones no ser engañados con el entretenimiento mundano. Así que vemos que comienza con nuestra dieta y culmina con nosotros ser fieles en oración. Que el Señor nos gane, que lleguemos a ser estos vencedores en esta era. Y que Él regrese y nos dé la bienvenida como su novia fiel y preciosa. Señor Jesús. La reunión de esta noche comienza a las 7:30. Un recordatorio.